Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias de verdad por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Tus misericordias se renuevan cada mañana y estamos aquí con el propósito de alabar tu nombre, de adorar tu nombre, de escuchar tu santa palabra, Señor, y queremos que a través de esta administración de tu palabra, Señor, nuestros corazones sean despertados, nuestras conciencias sean despertadas, nuestros espíritus sean ministrados por tu Espíritu Santo, Señor, y que no seamos más, Señor Padre, oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ministranos en esta mañana a través de tu Espíritu Santo. Usa mis labios, Señor, usa mi vida, que todo lo que hoy diga, Señor Padre, tú tomes control de mis pensamientos, de mis palabras, Señor, y que sean colocadas correctamente en tu iglesia, Señor, en tus hijos, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, le doy gracias a Dios porque Él me ha sanado, me ha sanado pues de esta pequeña leve tribulación de mi tosecita que por ahí tenía, que, ay caray, cómo sufre uno con eso. Pero en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Tenemos aflicciones, pero le doy gracias a Dios porque ya estoy aquí otra vez con ustedes, gritando, ¿verdad? Y van a aguantarse de mis gritos, amén. Gracias a Dios porque me ha dado salud. ¿Y cuántos de ustedes saben las 5 disciplinas espirituales que ya hemos dicho al principio de año? Quiero que una sola persona se levante y en voz alta me diga las 5 disciplinas espirituales. Si no me las dice esas 5 disciplinas espirituales, le voy a dar una recompensa. No se crean. ¿Quién sí se la sabe? Levante su mano, ¿quién se la sabe? A ver, nada más se la sabe Anita. ¿Quién se sabe las 5? 2, 3. A ver, ya se las saben 3. ¿Cuántos más se saben las 5 disciplinas? También un joven se la sabe. Otro joven se la sabe. Vaya, qué bárbaro. 2 jóvenes, ¿verdad? A ver si es cierto. Vamos a probar a los jóvenes, ¿verdad? A ver si es cierto que son muy jóvenes, ¿verdad? A ver, Fabián, dime las 5 disciplinas espirituales. Ponte de pie. Fuerte. Es oración, adoración, comunión. Ay, caramba, ayuno. Falta una. Oración, evangelización, comunión, adoración. Ahí la palabra. Bueno, vamos a darle un aplauso. Dije uno. Dije un aplauso, muchachos. Un aplauso nada más, hombre. Ok, repetimos las 5 disciplinas espirituales para aprendérnoslas, que es oración, adoración, comunión, la palabra y evangelismo. Ok, a ver, al unísono, todos juntos, 1, 2, 3, oración, adoración, comunión, la palabra y evangelismo. 5 disciplinas espirituales. Mire, oración, acuérdese, adoración, este dedito, comunión del medio, la palabra, el penúltimo y el dedo gordo, evangelismo, el que abraza a todos los demás, mire. ¿Verdad? Evangelismo, ¿sí o no?
Y hoy vamos a ver la palabra, una faceta de la palabra. Hay muchas facetas en cuanto a la palabra, pero hoy vamos a ver una de ellas, de muchas posibles enseñanzas que tenemos acerca de la palabra. Y es la palabra de Dios. Quiero que rápidamente vayamos a Habacuc 3:2, si lo tiene, para dar una pequeña introducción del tema que vamos a dar acerca de la palabra. Habacuc 3:2, profeta menor, ¿verdad? Que está por ahí casi en medio de la Biblia, casi en medio, o más bien casi, bueno, sí, en medio. Dice Habacuc 3:2: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, pero en la ira acuérdate de la misericordia. He oído tu palabra. Yo espero que en esta mañana usted tenga un corazón receptivo, un espíritu receptivo para oír su palabra. Amén. Porque es lo que venimos a hacer en este día. Aparte de lo demás, venimos a escuchar el mensaje de la palabra. Jeremías 15:16. Allí atrasito. Jeremías 15:16. Aleluya. Eso. 15:16 dice, 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y fueron esas palabras para mí un gozo y una alegría. Cada vez que indagamos en la palabra de Dios, cada vez que hay una revelación para nuestras vidas, se produce un gozo en nuestro corazón, ¿verdad que sí? Cuando usted va a la palabra y empieza a beber, empieza a comer la palabra, y usted dice: wow, Jesús es el Cristo. No lo sabía, o sí lo sabía, pero no lo entendía en toda su dimensión. Wow, Jesús es el verdadero rey, sacerdote y profeta de mi vida. Fíjense lo que exclama Jeremías. Dice: por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Exaltado es el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, a través de nosotros. Es invocado, es aclamado, es alabado, es adorado, es exaltado a través de nosotros, a causa de que nosotros comemos la palabra, de que nosotros bebemos la palabra de Dios. Amén. Salmo 119:17. La palabra. Ahí está mi nieta de gritona. ¿Será? (119:17). 119:9, perdón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardarla en el armario, con guardarla en el buró. ¿Eso es lo que quiere decir guardar? No, ¿verdad? Quiere decir obedecer. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con obedecer la palabra. Entonces, estamos hablando que la palabra es un factor determinante en nuestras vidas. Es por eso que necesitamos leer la palabra de Dios. Y una de las porciones que me gustan a mí mucho es Hebreos 4:12. Vamos a Hebreos 4:12. Esta es el propósito de la palabra que también hace con nosotros.
Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva, amén, y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne. La palabra de Dios cuando entra a nuestras vidas, la palabra de Dios cuando se posa en nuestras vidas, hace una diferencia. Ese es discernir, hace una diferencia. Tú puedes diferenciar entre lo bueno y lo malo. La palabra de Dios nos da la capacidad que no tenemos en sí mismo nosotros, sino por su Espíritu Santo, nos da la capacidad de discernir, de distinguir entre lo bueno y lo malo. Wow. Y penetra cuando dices, wow, esto me está hablando la palabra. Creo que a todos nos ha pasado cuando un predicador viene, ¿verdad? No sabe nada de ti, no conoce nada de ti. Parece que la enseñanza, parece que la predicación es toda para ti. Y luego sales enojado. ¿Quién le contó mi vida al pastor? ¿Verdad? ¿Quién le contó mi vida? No, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de la palabra de Dios, que discierne, que hace una diferencia, que la palabra de Dios hace que dejes de hacer lo malo para hacer lo bueno, y que te des cuenta de que eso que tú estás haciendo estás en rebeldía con Dios. Ese es el Espíritu que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Amén. Quiero que este es un preámbulo del tema que vamos a ver, y quiero que vayamos al texto clave que vamos a desarrollar hoy en esta tarde. Ahora sí, ya son las 12, hermanos. Timoteo, segunda de Timoteo 4. Me gusta Timoteo. Ya hemos hablado de Timoteo, ¿verdad? Anteriormente. Pero me gusta Timoteo. Me gusta. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Vamos a ver rápidamente quién es Timoteo. A grandes rasgos, en términos generales. Vamos rápidamente a dar un panorama de Timoteo rapidísimo. Hechos 16:1. Hechos 16:1. Voy a correr para que me alcance. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto, ¿qué? Discípulo, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces Timoteo era hijo de madre judía creyente y de padre ¿qué? Griego. Y era un discípulo ¿de quién? De Pablo. Todo cristiano es un discípulo. ¿Usted es un discípulo? Amén. ¿Usted es cristiano? Dice la palabra de Dios en Hechos que a los primeros discípulos se les llamó cristianos. ¿Y por qué se les llamó cristianos? Usemos la lógica un poquito. Porque seguían a Cristo, porque eran seguidores de Cristo.
porque eran discípulos de Cristo. Amén. Y Timoteo era uno de ellos, porque su maestro en este caso era el apóstol Pablo. Hechos 17:14. Rapidito, 17:14 dice: pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Timoteo era un fiel seguidor de Pablo, era un discípulo de Pablo. Así que Timoteo estaba pegado a Pablo como una sanguijuela, ¿verdad? Lo seguía para todos lados. Vamos a ver 17:15, perdón, ya lo vimos. 18, Hechos 18:15. 18:5, perdón. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Silas y Timoteo, ¿verdad? También Silas era un discípulo de Pablo, pero estamos hablando de Timoteo. 19:22. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, ahí está otra vez Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Pablo mandando a Timoteo y a Erasto. Hechos 20:4. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Por si alguien quiere ponerle un nombre a su hijo, Tíquico y Trófimo. Ahí están, esos nombres importantes, ¿verdad? Tíquico y Trófimo. Pero quiero resaltar que en cada uno de los versículos que hemos leído está presente el discípulo llamado Timoteo. Un aprendiz, un seguidor de Pablo. ¿Pero por qué seguía a Pablo? Porque Pablo tenía a Cristo, ¿sí? Y él estaba, como decimos nosotros, absorbiendo todo lo de Pablo, todas las enseñanzas del apóstol Pablo, toda la palabra de Pablo. Entonces, Timoteo es un discípulo de Pablo, hijo de una mujer judía creyente, de padre griego. Y Romanos 16:21, ahí adelantito. Romanos 16:21. 16:21 dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Otra vez Timoteo enviando saludos, estaba ahí junto con el apóstol Pablo. ¿Por qué estamos hablando acerca de Timoteo y de Pablo? Porque Pablo, cuando escribe la carta a Timoteo, la primera y la segunda carta de Timoteo, él está ya para ser crucificado, él está para ya entregar el equipo, él está determinando pasar la estafeta a un hombre que ha estado con él, a un hombre que ha aprendido de él, a un hombre que lo ha visto sufrir, a un hombre que lo ha visto llorar, a un hombre que lo ha visto reír. Ese Timoteo estaba ahí pegado. Pero lo importante de lo que vamos a ver ahorita en relación a este joven Timoteo es algo que puede ocurrirnos a cada uno de nosotros, o quizás te está pasando a ti en este tiempo. Quiero que vayamos rápidamente a 2 de Timoteo 1:6. Que el Espíritu Santo de Dios nos esté revelando su palabra a nuestras vidas. Amén. 2 de Timoteo 1:6. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En esta carta el apóstol Pablo le está aconsejando a este joven Timoteo, porque
Pablo está determinado a dejar en sus manos una obra muy importante, una responsabilidad muy importante, muy grande: el ministerio. Pero el joven Timoteo estaba desanimado, estaba un poco o un mucho desanimado, estaba apagado en fuego. La chispa de ese Timoteo que Pablo había dejado en Macedonia, como que se estaba apagando por todas las circunstancias y por todas las situaciones en las que Timoteo estaba atravesando. Estaba resolviendo varios problemas en la iglesia en Macedonia. Por eso ahí lo había dejado el apóstol Pablo. Y vemos que ese don de enseñanza que tenía Timoteo, puedo imaginarme, esa predicación de fuego estaba mermando. Esa enseñanza que él tenía de poder estaba menguando. Y por eso Pablo escribe esta carta a Timoteo. Y vemos en el versículo 7, ahí adelante, 2 de Timoteo 1:7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El joven Timoteo estaba acobardándose, se estaba echando para atrás, estaba siendo poco valiente para seguir adelante en la administración de la palabra, en el desarrollo del reino de Dios, en el avance del evangelio del reino de Dios. El joven Timoteo estaba teniendo un espíritu de cobardía, estaba agazapándose, estaba sentado, estaba ahí tranquilo. Estaba siendo poco valiente. 2 de Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Otra cosa más: se estaba avergonzando, se estaba escondiendo, no estaba usando su don, estaba demostrando cobardía. Está en peligro de avergonzarse del mensaje del evangelio que él había escuchado, que a él se le había revelado a través de la vida del apóstol Pablo. Él estaba sintiendo vergüenza. Él ya no más estaba evangelizando por todas las cosas que estaban pasando dentro de la iglesia. Maestros que estaban enseñando otras doctrinas. Y el joven Timoteo estaba pasando por una crisis. Esto es serio en la vida de la iglesia o en la vida de cada uno de nosotros. Pero Timoteo no está usando su don, no está demostrando, Timoteo está demostrando cobardía, está en peligro de avergonzarse del mensaje que él percibía, que él predicaba, Estaba descuidando su enseñanza, estaba descuidando la palabra. Porque cuando descuidamos la palabra, cuando descuidamos nuestra comunión con Dios, entramos en una crisis. Y muchas de las veces los invitamos, en este caso, a compartir la palabra de Dios. Y ponemos excusas: no tengo tiempo, estoy trabajando. Y ocupamos el tiempo que nosotros teníamos destinado para la extensión del reino de Dios en otras cosas, porque hay un desánimo en nuestras vidas.
Porque no estamos desarrollando las habilidades o los dones o los talentos que Dios nos ha dado a nosotros. Por algunas cosas que a lo mejor han pasado en tu vida o en mi vida. Y que necesitas identificar. Y que en esta tarde que el Espíritu Santo pueda penetrar en tu corazón y en tu vida para que tú seas levantado. Es mi deseo y es el deseo de nuestro Dios. Amén. Volvamos al texto clave que tenemos en 2 de Timoteo 4:2. La palabra. Versículo 2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero ¿qué significa que prediques la palabra? ¿Por qué predicamos la palabra, hermanos? ¿Por qué predicamos la palabra? ¿Por qué predicas la palabra? Bueno, hay 5 razones por las que predicamos la palabra desde aquí del púlpito. Y también debes de tomar en cuenta por qué tú predicas la palabra, aún no estando en este púlpito, sino en tu trabajo, en tu escuela, con tus amigos, con tus familiares. ¿Por qué predicamos la palabra? Predica la palabra. Pablo estaba exhortando a Timoteo: predica la palabra. ¿Por qué? Porque estaban entrando filosofías humanas, estaban entrando enseñanzas humanas que estaban destruyendo a la iglesia de Dios. Y nosotros como pastores somos celosos de que la palabra de Dios sea predicada, la palabra pura, la palabra sin mácula, sin mancha. Y hay 5 razones, y la primera razón es porque debido al peligro de los tiempos, es porque predicamos la palabra en la iglesia. 2 de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. Postreros días. ¿Cuándo comenzaron esos postreros días? Comenzaron cuando nuestro Señor Jesús, el Cristo o el Mesías, llegó. Ahí comenzaron los postreros días, tiempos peligrosos, desde que Él llegó a este mundo. Estamos en los postreros días, amén, pero estamos en los últimos días de los últimos días. Usted debe de saber esto, hermano. Estamos en los últimos días de los últimos días. Tiempos peligrosos, estaciones peligrosas, temporadas, quiere decir en el griego. Peligro, engaños, mentiras, sabiduría satánica. Estás viviendo, déjame decirte, estás viviendo el día de hoy el tiempo más peligroso de tu vida y de mi vida. Aquí en León acaba de surgir una noticia, a lo mejor ustedes ya la saben, pero 2 mujeres estaban muy felices porque es la primera pareja que se logró tener un bebé. Y es noticia a nivel estado y a nivel nación. Tiempos peligrosos. Isaías 5:20. Isaías 5:20. ¡Ay! No se asuste. ¡Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo!
que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay! Ateísmo, filosofías. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Mirad, estad atentos, no sean engañados. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Es la palabra que tenemos que tener en nuestra vida. La palabra debe de gobernar en nuestras vidas. La palabra debe de imperar en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros espíritus, en nuestra vida. Así de que, hermano, estás viviendo en un tiempo peligrosísimo, y la iglesia ha atravesado por épocas muy peligrosas donde han querido desaparecer la palabra precisamente de Dios. Las estructuras de hombres. El mundo ha querido meterse en la iglesia y lamentablemente lo ha conseguido, hermanos. Eso es lamentable. Lo ha conseguido. La iglesia ha atravesado por épocas donde estos factores han intervenido en la iglesia y lo hemos vivido. Quizás unos una cosa, otros otra cosa, pero por ejemplo en la iglesia se metió la psicología, ¿verdad que sí? Con la psicología íbamos a resolver el problema de las personas. La justicia social, el gobierno entrando en la iglesia, el gobierno queriendo imponer sus normas en la iglesia del Señor. Justicia social. Bueno, la política, pensando que pastores o ministros religiosos acercándose al gobierno, ellos iban a tener la posibilidad de que la iglesia del Señor estuviera mejor. Pero está peor, porque esos ministros que dejaron de ser pastores, que dejaron de ministrar la palabra de Dios, se envanecieron en su corazón, se enriquecieron ellos y olvidaron la iglesia. Y esto es en todo el mundo, hermanos. Corea del Sur, una iglesia muy conocida, ¿verdad? La iglesia del pastor Paul Yogi-Cho. Fueron encarcelados, él, sus hijos, por malos manejos financieros. El materialismo, el evangelismo de la prosperidad, el ecumenismo, todas las iglesias unidas. Y eso se escucha bonito. Todas las iglesias vamos a amarnos. Los católicos, los pentecostales, los bautistas, los metodistas, los presbiterianos. Todos vamos a unirnos, todos vamos a amarnos, pero sin doctrina, pero sin usar la palabra del Señor. Vamos a unirnos todos, los católicos también. Vamos a entrar, ¿verdad? El ecumenismo. Y vaya que ha sido vergonzoso ver a un ministro de la alabanza yendo al Vaticano a besarle la mano al Papa. Pero lo más tremendo es que todas estos factores de los cuales ya hablé, todos estos se quedaron en la iglesia. Echaron a un lado la palabra del Señor, expulsaron la palabra, y la iglesia ha adoptado estas corrientes que se quedaron. La psicología, las filosofías, el ecumenismo, la teología de la liberación. Ustedes conocen
a la madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Que ve por los pobres, por la opresión de los pobres. Hay que hacer algo por los pobres. Hay que alimentarlos, hay que arroparlos, hay que cobijarlos, hay que darles lo mejor a los pobres. Menos el evangelio, menos la palabra. Pero hay que preocuparnos por la teología de la liberación. Hay que liberarlos de su pobreza. Y en eso entramos también, y aún todavía, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decirte, mi amado? Que estamos en una batalla espiritual, estamos en una guerra espiritual, estamos en una guerra contra el adversario. Desde que recibiste a Cristo en tu corazón, desde que yo recibí a Cristo en mi corazón, estoy en una guerra, en una guerra. Un cristiano que ha recibido a Cristo en su corazón, jamás puede tener demonios. Ninguno. Somos el templo del Espíritu Santo y ningún demonio puede estar en nuestras vidas. Puede estar en ti. O sea, que si tú eres un verdadero cristiano, si has reconocido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, si has sido justificado, lavado con la sangre de Cristo Jesús, tú eres un hijo de Dios. Y en ti no hay agüero. No hay por qué expulsar demonio de un cristiano, de un verdadero hijo de Dios. Las únicas personas que pueden ser, necesito mis lentes, controladas por demonios son incrédulos. Son incrédulos, hermanos. Eso está muy claro en la palabra de Dios. Siempre Jesús expulsó demonios de las personas incrédulas. Pablo también, los apóstoles también. Nunca una persona que se había convertido al Señor o que andaba con el Señor era expulsado un demonio. Amén. Segunda de Corintios 10. Espero terminarla, pero si no la termino, nos vamos a pasar hasta la otra semana. Segunda de Corintios 10, 3 y 4. Amén. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Es una batalla por la mente de la gente. Es una batalla por la mente de la gente. Las armas no son humanas, son inútiles. Necesitamos algo divinamente poderoso para destruir las fortalezas. No es perseguir demonios, es destruir fortalezas en las personas. ¿Cuáles son estas fortalezas? Vamos rápido. Fortalezas. La palabra fortaleza o argumentos, perdón, quiere decir logismos, argumentos o ideas, pensamientos, conceptos de la gente, engaños, mentiras, fortalezas. Ideas de la gente en las cuales ellas se aíslan, y terminan siendo sus tumbas.
Es por eso que nosotros decimos, híjole, es que la gente no entiende. Es que la gente está metida en este problema, pero no entiende. Es un argumento, es una idea, es un concepto que las personas tienen y necesitamos destruirlas en el nombre de Jesús. A través de su palabra. A través de su palabra. Estamos en una batalla, hermanos. Y estamos en una batalla por la mente de las personas, porque ahí el diablo las tiene cautivas. Las tiene cautivas. 1 Timoteo 6:20. Primera de Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Argumentos, ideas, conceptos. Una vez nos encontramos yo y mi esposa hablando con una persona que cree en la cienciología. Y nosotros estábamos ahí con él y él estaba escuchando la palabra del Señor, y él estaba argumentando que la cienciología es la que le ha dado a él la salud, es la que le ha dado a él el bienestar. Y mi esposa, una mujer muy tremenda, ¿cuántos dicen amén? Estaba tratando con esta persona de la cienciología, porque él había invertido mucho dinero para estar bien, para salir de su drogadicción, para salir de su alcoholismo. Y él estaba tomando ese concepto, esa ideología, ese pensamiento, ese argumento de la cienciología que está en auge hoy en este tiempo. Y mi esposa empezó a compartirle el evangelio. Empezó a compartirle que Cristo es la vida, que si él moría en ese momento, ¿él a dónde iba a ir? Porque esa no se la saben, ¿verdad? Y empezó a argumentar, rechazando el evangelio, rechazando la palabra, rechazando no mi palabra, sino la palabra de Dios. Finalmente esta persona me informó, un hermano de aquí de la congregación que es cercano, que es su familiar, que falleció, que murió. Pero el punto es que ellos argumentan, la gente argumenta, tienen sus conceptos, tienen sus ideas. Y esas ideas, si no mostramos la palabra de Dios, no vamos a poder con esos argumentos. De hecho, nosotros no podemos. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y necesitamos mostrar el evangelio. Necesitamos mostrar a Jesús como el Cristo, el dador de la vida. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es nuestro llamado? Derribar esas ideas, esos logismos, esas ideas, esos puntos de vista, esas teorías, esos conceptos, psicologías, filosofías y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra su verdad, contra su palabra. Cualquier idea impía, cualquier concepto impío, cualquier noción no bíblica se convierte en una fortaleza, se convierte en una tumba. Se convierte en una tumba. Así que necesitamos estar preparados. Pablo estaba preparando a Timoteo. Pablo estaba preparando a este discípulo que lo llama mi hijo verdadero, mi hijo en la fe, mi hijo verdadero en la fe. Y hablando de guerra espiritual, hermanos, ¿cuál es la única arma contra las mentiras? Dígame, ¿cuál es la única arma contra las mentiras? ¿La verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo puede eliminar la mentira? Con la verdad. Y nosotros, ¿a poco sí? Sí,
Pero ¿sabe qué? Si le dice un psicólogo que si usted deja de mentir por 15 minutos, se le va a hacer un hábito, y usted lo cree, ¿verdad? Viene el psicólogo, deja de mentir por 15 minutos, por media hora, no digas ninguna mentira diariamente. Y usted dice, pues voy a probar, ¿verdad? A ver, voy a probar. Eso sí creemos. Esas ideas psicológicas sí las creemos. Pero la guerra contra la mentira la única arma contra la mentira es la verdad. Por eso Pablo dice, hablad verdad cada cual con su hermano, hablen la verdad. No mintáis los unos a los otros, háblense con la verdad, por favor. Háblense con la verdad, no mientan. ¿De cuántos problemas no seríamos librados si nos habláramos con la verdad? ¿Cierto? Así de que estamos en una guerra férrea. ¿Cómo derribamos las ideologías? Predicando la palabra. Predica la palabra, le dice Pablo a Timoteo. Nadie te menosprecie, nadie tenga en poco tu juventud. Y la segunda razón por que predicamos la palabra está en 2 de Timoteo 3:10. Vamos a 2 de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es la razón? La segunda razón es por la fidelidad y la devoción de los santos. Timoteo, sígueme, haz lo que yo hice. Pablo le está diciendo, veme a mí, haz lo que yo hice. Una de las cosas que vemos en la actualidad con los jóvenes vienen y tratan de rediseñar a la iglesia, tratan de reinventar a la iglesia, y lo único que necesitan hacer es seguir a los hombres fieles que vinieron antes de ellos. Es lo único que necesitan hacer, jóvenes. Usted no necesita reinventar nada. Usted no necesita rediseñar la iglesia. Usted necesita ver a esos hombres fieles que amaron al Señor. Necesitamos saber a esos hombres ejemplares de cómo estaban conduciendo la iglesia del Señor. No necesita rediseñar la música, la enseñanza. No necesitas reacomodar las sillas para tener la presencia de Dios. No lo necesitas. Necesitas obedecer la palabra de Dios. Necesitas ser fiel a la palabra de Dios. Conozco de un joven, hijo de un pastor, que le dejó la iglesia a él porque él ya estaba viejo. Bueno, no tan viejo, pero él rediseñó la iglesia. ¿Saben qué rediseñó? Rediseñó el local. Le puso luces. Lo hizo como una taberna. Porque los jóvenes del mundo, eso es lo que buscan. Sentirse diferentes. Sentirse en el mundo. Wow, ¿verdad? Yo también fui ahí, a ese lugar, por eso les estoy diciendo. Y me sentía bien en mi carne. Claro que se siente bonito, claro que se siente bien, claro que dices, wow, wow, qué lindo, qué hermoso, qué bello, qué precioso. Ahora sí danzo aquí, ahora sí danzo, ahora sí puedo danzar. Nadie me ve, apaguen las luces, echen el humo. Ahora sí, nadie me ve, voy a danzar. ¿Verdad? Rediseñar, reinventar la iglesia. Pero miren Pablo lo que le dice al joven Timoteo. Vamos a ver 1 de Timoteo 4, 12 y 13. 1 de Timoteo 4, 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en los creyentes, en palabra, en conducta, amor
espíritu y fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, mi amado joven, mi amada iglesia. Ocupémonos en la lectura, en la palabra. Esos santos hombres, esos devotos hombres de Dios, cómo lo amaron, cómo vivieron, cómo sufrieron, cómo dieron su vida por el evangelio. No necesitamos reinventar a la iglesia. La iglesia ya está establecida. La iglesia ya está colocada por nuestro Señor Jesucristo en el fundamento de los profetas, de los apóstoles, el cual es Jesús, el Cristo. Amén. No descuides el don que hay en ti. Ocúpate, versículo 13, ¿verdad? Ocúpate en la lectura. Versículo 14 a la vuelta dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ocúpate, trabaja, métete en la lectura, en la predicación de la palabra. Permanece en ella, no reinventes nada, obedece la palabra. Segunda de Corintios 10:6 dice: estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Por favor, obedezcamos la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios. Sé fiel a la enseñanza. Padece por causa del evangelio. Sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesús el Cristo, de nuestros antecesores. Toma la estafeta y corre, Timoteo. Corre fielmente. Rompe mi corazón cuando los jóvenes que piensan, que necesitan asegurarse de una manera que nadie jamás lo ha hecho, reinventar a la iglesia, reinventar el mensaje, en lugar de ser fiel al mensaje. Necesitamos ocuparnos, ser fieles. Necesitamos la palabra viva de Dios. La palabra viva de Dios. No hay que reinventar nada. Hay que ser fiel a la palabra. Anhelamos la venida del Señor. ¿Sabe cómo se prepara un pastel? Sí, ¿verdad? Con varios elementos. Pero ¿qué va a hacer con esos varios elementos al preparar ese pastel que va a quedar sabrosísimo? Usted lo tiene que hacer. Porque si usted tiene todos los elementos, pero si no hace nada con esos elementos, usted no va a obtener un pastel, usted no va a obtener nada. Así que si preparamos la venida de nuestro Señor y anhelamos nuestra venida, necesitamos hacer una cosa: evangelizar, predicar el evangelio. Pablo estaba despertando esto en Timoteo, que estaba apagado, que estaba descuidado, que estaba abandonado, que se estaba acobardando, que tenía miedo. Por eso Pablo dice: predica la palabra, insta a tiempo y afuera de tiempo. ¿Esto qué significa? Todo el tiempo de tu estancia en esta vida, predica la palabra en todo tiempo, en todo lugar, a toda hora. Carlos Spurgeon dijo: córtame y verás que la Biblia corre por todo mi cuerpo. Sangra la Biblia por todo mi cuerpo. Donde quiera que tú me cortes, va a salir la palabra de Dios.
Lo que Spurgeon estaba diciendo es que nosotros tenemos que estar compenetrados con la palabra y hablar la palabra en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier conversación, en cualquier tiempo de familia, en cualquier tiempo de trabajo. La palabra surge, la palabra brota, la palabra está diciendo: háblales de mí. El Espíritu Santo, háblales de mí, que el tiempo se acerca de mi venida. Háblales que el tiempo se acerca de mi venida. Así que yo cuando veo a una persona le digo: esta persona necesita el evangelio, esta la necesita, mi hermano la necesita. Estuve con un sobrino entre semana y me dice: oiga tío, ¿por qué el mundo está así? ¿Por qué ya no creen en Dios? Y ahí le di la palabra. No le dije: no, pues, qué bonita cancha tienes, ¿verdad? Qué bonito balón. ¿Cómo estás tú? No, le di la palabra. La gente está necesitada de la palabra del Señor. Necesitamos la palabra. Fueron oídas tus palabras, yo temía tu palabra, fue escuchada tu palabra, yo la comí, yo la bebí, es mía. Yo me aferro a tu palabra, yo vivo tu palabra. Aleluya. Aleluya. Tercera razón: el poder de la palabra. ¿Por qué predicamos la palabra? Porque el poder de la palabra tiene poder. Es el poder de la palabra. No es el poder de tu conocimiento. No es el poder de tus estudios. Es el poder en sí mismo de la palabra. La palabra tiene el poder para salvar. El evangelio es poder de Dios. No es tuyo ni es mío, es poder de Dios. Romanos 1:16, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios es poder para salvación. Amén. La razón por la que estamos en el mundo es para efectos de salvación, no para hacernos ricos, ni más pobres. Es para efectos de salvación. ¿Cuál es la meta como cristiano? ¿Salvado para adorar? Si fuera así, el Señor nos llevaría y ahí hay una adoración excelente en el cielo. Aquí nuestra adoración todavía es un poquito imperfecta o muy imperfecta, ¿verdad? A veces tenemos ganas, a veces no tenemos ganas, a veces lo hacemos bien, a veces lo hacemos regular, a veces lo hacemos medio bien. Hoy no tengo ganas de escuchar esta música. Somos imperfectos en la adoración. A veces no nos podemos concentrar porque tenemos en nuestra mente 1000 problemas. ¿Cuál es la meta como cristiano? Salvado para ser santo. Si fuera así, ya estaríamos allá gozando de nuestra santidad. Ya no tendríamos aquí que luchar por nuestra santidad. Luchamos todos y cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Por apartarnos, por ser santos, por no hacer las cosas que desagradan a Dios. Ahora, mis hermanos, Génesis 1, 26 y 27, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, lo que esta escritura está diciendo es que el hombre tiene que tener el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es santo. Y el carácter de Dios es justo. Y el carácter de Dios es obediencia, es pureza. ¿Usted quiere ser a la imagen de Dios? Entonces, su carácter debe de ser el carácter de Él, el carácter de Dios. Amén. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido, ¿verdad? Persiste. ¿Se acuerdan de persiste? Amén. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La razón por la que estás aquí es que la verdad es para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el cielo no vas a poder evangelizar a nadie. Aquí es donde vamos a evangelizar al mundo que no está evangelizado, que no conoce a Cristo. Amén. El poder está en la palabra para salvar, para santificarnos. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. La palabra o tu palabra es la verdad. Es la razón por la que predicamos la palabra. Segunda de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios. Aquí la palabra te encarezco quiere decir mandato. Debido al mandato de nuestro soberano. Esa es la otra razón, la cuarta razón. La cuarta razón por la que predicamos la palabra, debido al mandato de nuestro soberano Señor Jesús el Cristo. Primera de Corintios 4:1-4. Primera de Corintios 4:1-4 dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. No hay que reinventar nada. Hay que ser fiel a la palabra. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Gálatas 1:10, Pablo dice: ¿busco el favor de los hombres o el favor de Dios? Si buscara el favor de los hombres, no sería un ¿qué? Siervo de Cristo. Así es de que Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, no le des vuelta a la palabra, predícala de frente, tráela de frente a la iglesia. Tráela de frente a la iglesia. Una de las cosas que necesitamos saber y entender es esto, mis hermanos. ¿Para quién predicas? ¿Para quién predicas? Sencillamente para Dios. Quiero la aprobación de Dios, porque vamos a dar cuentas cada uno de nosotros. No quiero la aprobación de algún hombre, quiero la aprobación de Dios. Quiero el termómetro de Dios. Quiero la disciplina de Dios. Es mi responsabilidad delante de Dios predicar su palabra. No predicar mis ideas, no predicar mis conceptos, predicar su palabra. Hebreos 13:17, por favor. Vamos a ver algo importante en la vida de Timoteo. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Como quienes han de dar cuenta. Así que queremos serle agradable a Dios. Queremos agradarle a Dios a través de la predicación de su palabra. Amén. Creo que voy a terminar. Quinta razón por la que predicamos la palabra de Dios: debido a la tendencia hacia el engaño. Segunda de Timoteo 4:3, regresemos. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Sufrirán la sana doctrina, tendrán comezón de oír. La gente que se va a desviar tendrá comezón de oír. La razón por la que predicamos la palabra es debido a la tendencia hacia el engaño de hoy en día de las iglesias que tienen predicadores chistosos. Predicadores chistosos, ¿verdad? Tú los ves por internet, amén. ¿Y sabes cuáles son? Predicadores talentosos, carismáticos, que tienen riendo a la gente, que hacen sentir bien a la gente, que no usan un solo versículo de la Biblia, pero los tienen entretenidos, riéndose, hablando de sus experiencias personales chistosas, pero riéndose. La gente está riéndose. La gente tiene ganas de escuchar esos mensajes. Tienen comezón de oír esos mensajes. Aparecerán predicadores chistosos, fabricantes de becerros de oro, que lo que la gente pida, eso les van a dar. Un becerro de oro, donde ellos pueden adorar a su manera, en su forma, donde ellos reciben una enseñanza que les haga sentir bien, cómodos, placenteros, ligeros. Por eso Pablo exhorta a Timoteo y les dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuéntanos un chiste mejor, por favor, predicador. Cuéntanos un cuento mejor, predicador. A ver, ya estoy aquí sentado, a ver, ¿qué me vas a contar? Hazme reír. Y esos mensajes venden. Y esas iglesias se llenan. Esas iglesias están abarrotadas. Hebreos 13:23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. A ver, ¿cómo leímos? Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. O sea, que Timoteo, después de que fue avivado el don en Timoteo, después de que Timoteo fue exhortado a que no fuera cobarde, a que fuera valiente, a que retuviera la sana doctrina, a que retuviera el buen depósito en su vida. Y el buen depósito es la revelación. Es la revelación de Jesús el Cristo. Guarda el buen depósito. Ese buen depósito es la revelación del Cristo que está en nuestras vidas, de la que tenía Pablo. Le dice Pablo a Timoteo: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, liberado de la prisión. ¿Cómo llegó a estar en la cárcel Timoteo? ¿Sabe qué? Siguió a Pablo. Vio a Pablo. Pablo le dice a Timoteo: lo que aprendiste y vistes de mí, esto enseña, esto encarga. ¿A qué? A hombres fieles. Él ya está a punto de pasar la estafeta, de ser muerto. Y vemos la película de Pablo, ¿verdad? Que fue, ¿qué? Muerto, ¿verdad? Rompieron su cabeza. Siguió a Pablo en su sufrimiento, en su persecución. Timoteo avivó el don, fue un soldado guardando el depósito, la revelación, retuvo la doctrina sana, fue un discipulador y terminó en la cárcel. Timoteo fue sencillamente osado, valiente, seguidor, discípulo, fiel, sufrió
eso es lo que va a pasar con nosotros. Amén. Cuando atendemos la disciplina de la palabra, cuando la palabra de Dios cuando en la palabra de Dios nos sumergimos, cuando vemos y discernimos por el Espíritu de Dios lo que yo estoy haciendo mal y apartarme de eso. Mateo 25, 21. Esto es lo que se escribió en la tumba de Timoteo. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué quieres que aparezca en tu lápida? Esto no está en Timoteo, en su lápida de Timoteo, ¿verdad? Pero cuando esta escritura vino a mi mente, bien, buen siervo y fiel. No le dijo bien, buen adorador. ¿Va que no? Bien, talentoso, carismático. El Señor le dijo: bien, buen siervo fiel. Hermanos, somos siervos. ¿Soy pastor? Soy siervo. ¿Soy pastor? Soy colaborador. ¿Soy pastor? Soy administrador. Buen siervo y fiel. Entra. Entra. Yo quiero ser ese Mateo 25. Entra en el gozo de tu Señor. Yo no quiero ser Mateo 7. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad que es de mi Padre que está en los cielos. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quieres escuchar hacedores de mí? Perdón, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿O quieres escuchar bien, buen siervo y fiel? Lo segundo, ¿verdad? Aleluya. Padre, te alabamos y te glorificamos. Somos tus siervos y queremos obedecer tu palabra. Queremos ser fiel a tu palabra, fieles a ti, Señor. No queremos tener componendas con el mundo. No queremos hacer negociaciones con el mundo. No queremos militar en las cosas del mundo. No queremos enredarnos en las cosas del mundo. Queremos ser siervos tuyos, fieles a ti, Señor, fieles a tu palabra. Que tu palabra sea tragada, que tu palabra sea bebida, Señor, por tu iglesia, puerta del cielo. Y que podamos expresar que nos es gozo y alegría en nuestras vidas, oh Señor. Ayúdanos a caminar en tu palabra. Ayúdanos a perseverar en tu palabra con gozo, con alegría, con buen ánimo, Señor. Levanta a cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor.
Oh Dios, despierta los corazones, las conciencias y nuestros espíritus para recibir hoy tu voz, recibir hoy tu palabra, Señor. Que seamos diferentes al mundo, que seamos diferentes a las corrientes del mundo. Que tu iglesia prevalezca, que tu iglesia, Señor, sea una iglesia gloriosa, victoriosa, la cual tú has comprado con tu preciosa sangre. Y vienes por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Haznos entrar en tu gozo, Señor. Oh, sí, Señor, y que podamos terminar la carrera para que tú nos entregues aquella corona que está preparada para los que te aman, Señor. Gracias, te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén.